Estamos dando unos últimos minutos para que las personas que están en el lobby puedan proceder a sentarse. Muy buenas noches. Les rogamos encarecidamente proceder a apagar sus teléfonos móviles o bien ponerlos en modo de vuelo. Sean todos muy bienvenidos a la conmemoración del 84º aniversario de Kristallnacht. Agradecemos muy especialmente la presencia de la excelentísima Primera Dama de la República, Signe Seikate, diputadas y diputados, señores ministros y señoras ministras de Estado, rabino principal del Centro Israelita Sionista de Costa Rica, señor Itzhak Brover, monseñor Rafael Quiroz, presidente del Centro Israelita Sionista de Costa Rica, señor Amin Michael, excelentísimos miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país, amigos y amigas. Eximimos a los oradores, a los que me siguen, de los saludos protocolarios. Tal y como lo hacemos anualmente, Bnei Brit convoca para hacer una pausa y recordar uno de los momentos más oscuros de la historia de la humanidad. Nunca terminaremos de contar las historias de más de 6 millones de almas judías cegadas durante la Segunda Guerra Mundial. Por eso, cada año elegimos un tema diferente. En esta ocasión, escogimos la música durante la Shoah como tema central de esta conmemoración y hemos invitado desde España a 2 maravillosos músicos e investigadores que han hecho de la enseñanza de este nefasto episodio de la historia humana su razón de existir. Por la solemnidad del acto, les agradecemos no aplaudir, aunque tengan muchas ganas de hacerlo. A continuación, el señor Amin Michael, presidente del Centro Israelita Sionista de Costa Rica, nos dirigirá unas palabras. Buenas noches. Reciban todos ustedes la más cordial bienvenida a esta sinagoga, día en que conmemoramos un aniversario más de la Noche de los Cristales Rotos o Kristallnacht. Mis saludos cordiales a todas las personalidades del gobierno, primera dama, ministros, diputados, embajadores, representantes de diferentes religiones, invitados especiales y amigos que nos acompañan en esta fecha tan importante. La Noche de los Cristales Rotos, Kristallnacht, es la noche donde algunos historiadores consideran que empezó oficialmente el Holocausto. Sin embargo, los preparativos y las atrocidades nazis que llevaron a la muerte a millones de personas habían comenzado mucho antes. Empezaron con simples palabras, empezaron con discursos de odio, con símbolos que parecían inocentes, tolerando mentiras y teorías de la conspiración, con obsesiones irracionales, con la intolerancia y el odio, con la insensatez de algunos líderes empeñados en dividir y restar en lugar de unir y sumar. Y todo sucedió cuando los ciudadanos de bien
decidieron callar. Hoy, en noviembre del 2022, y lo digo con incredulidad, presenciamos hechos semejantes a las trágicas páginas escritas en 1938. Tristemente, el pueblo judío sabe cómo estas cosas empiezan. Lo sabemos de primera mano. La presencia de ustedes en el acto de hoy nos ayuda a hacer conciencia, nos recuerda abrir los ojos y nos permite adelantarnos para evitar tener que lamentar otra vez más este tipo de atrocidades. Por eso, nuestro reconocimiento a la organización Bnei Brit por organizar un año más esta conmemoración de Kristallnacht. Esta bendita patria, Costa Rica, abrió sus puertas a los sobrevivientes de estas calamidades y ahora los descendientes hemos podido construir aquí nuestro presente. Haciendo una retrospectiva para esta noche, y a pesar de que no suelo tocar temas personales, tengo que admitir que el eje temático central de este año me ha tocado en lo personal y en lo familiar. La noche de los cristales rotos y la música silenciada por el Holocausto. Mi abuelo paterno escapó de una tragedia familiar y logró sobrevivir de adolescente en Varsovia, deambulando en las calles y durmiendo en una mesa de corte en una sastrería. Encontró esperanza asistiendo como espectador de relleno a las funciones de ópera de la ciudad. La misión que le encomendaban era empezar a aplaudir en el momento preciso. Fue la música, en este caso la ópera, la que le dio algo de esperanza para sobrevivir con su pobreza y soledad, hasta que conociera a mi abuela y decidieran huir hasta el lejano este ruso y así sobrevivir la guerra. Años después, ya en Costa Rica, quiso siempre inculcar a sus descendientes el gusto por la música y en especial la ópera. Es ahora que me hace sentido de cómo la música lo podía transportar a los días previos de la larga y triste noche del Holocausto. Mi abuelo materno, en cambio, con quien tuve mucha cercanía personal, me enseñó el lugar exacto donde él y su familia se encontraban durante el Anschluss y fueron testigos de la entrada triunfal de Hitler a Viena, apenas unos meses antes de Kristallnacht. Tuvieron la visión o la suerte de que pocos días antes, el 2 de noviembre de 1938, decidieran usar sus nuevos pasaportes, todos con el emblema nazi, y partieron hacia Italia. En Génova se encontraron de casualidad con el cónsul de Costa Rica honorario, Cesare Carlo Sacco, quien tenía instrucciones claras de la Cancillería tica de entonces de no visar pasaportes a ciudadanos poloneses, refiriéndose específicamente a ciudadanos de religión judía. El cónsul Sacco, uno de esos seres humanos valientes y justos, optó por conceder el visado a Costa Rica a estos ciudadanos austriacos, salvando sus vidas y, por cierto, perdiendo por este hecho su nombramiento como diplomático para Costa Rica poco tiempo después. Ambas ramas de la familia llegaron de manera independiente con 10 años de diferencia a Costa Rica, encontrando nuevamente esperanza. Si bien es cierto, no podían recuperar jamás a los familiares asesinados en el Holocausto, este bello país les dio la oportunidad de reconstruir las vitrinas de sus cristales personales, de volver a alimentar con música sus almas y, como tantas otras familias judías, desarrollar ciudadanos que orgullosamente llevamos a Costa Rica en el corazón. Así que nuestro llamado hoy y siempre es para desterrar los miedos y eliminar los odios. Porque hay cosas más temibles que un cristal roto y hay cosas peores que un concierto silenciado. Una de ellas es el olvido, es no aprender. Otra es dejar nuevamente solas a las víctimas.
es volver a ver muchas de las señales previas a Kristallnacht hoy en el 2022 y no hacer nada. Costa Rica está llamada a seguir siendo luz de esperanza y adelantarse a este resurgimiento de odios, siendo, como siempre ha sido, bastión del respeto de los derechos humanos. La respetada voz de este país sin ejército, país democrático y pacífico, debe sonar fuerte en los organismos internacionales, algunos de los cuales son dominados por mayorías automáticas y silenciosas, que con tal de promover sus agendas, se olvidan de la lucha contra la discriminación y de la defensa de la verdad. Amigos y amigas todos, su presencia aquí es una señal que transitamos con paso firme en el camino de la tolerancia y de la paz. No dejemos que los discursos divisorios nos impidan construir nuestro futuro. No dejemos que las voces del odio nos infundan miedo. No silenciemos a la música, ni dejemos que se rompan más cristales. No volvamos a asesinar a las víctimas con nuestro olvido. Gracias por estar presentes, gracias por no olvidar. Muchas gracias. A continuación, el rabino principal de la comunidad del Centro Israelita Sionista de Costa Rica nos va a dirigir un corto pero muy significativo mensaje. El que hace la paz en las alturas, Él hará la paz entre nosotros y sobre el pueblo de Israel. Es un versículo que lo oigo y lo digo más de 20 veces cada día en la sinagoga. Pero no es nada más una plegaria, es un mensaje muy profundo para cada uno de los que estamos aquí. Para mantener la paz no es suficiente no pelear, no tener una guerra. Para mantener la paz hay que actuar. Y es lo que dice este versículo. Ose shalom bimromav, el que hace la paz. Paz hay que hacer. Para tener paz hay que actuar. Lo primero que creó Dios en el mundo es la luz. Para tener luz hay que actuar. La luz no va a llegar solo. Todos de los que estamos aquí somos criaturas de Dios. Todos de los que estamos aquí creemos en Dios. Pero recordar que Dios también cree en cada uno de los que estamos aquí. Que podemos ser sus socios para tener un mundo de paz, un mundo mejorado cada día. Gracias. Joseph Gabriel, presidente de B'nai Brit en Costa Rica, organización que a través de varios años se ha encargado de organizar esta conmemoración, nos dirigirá unas palabras. No me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. Martin Luther King. Lo contrario del amor no es odio, es la indiferencia. Lo contrario de la belleza no es la fealdad, es la indiferencia. Lo contrario de la fe no es herejía, es la indiferencia. Y lo contrario de la vida no es la muerte, sino la indiferencia entre la vida y la muerte. Elie Wiesel, sobreviviente de la Shoah. Si comprender es imposible, conocer es necesario, porque lo sucedido puede volver a suceder. Las conciencias pueden ser seducidas y obnubiladas de nuevo, las nuestras también. Primo Levi, sobreviviente de la Shoah. Buenas noches, distinguidos invitados y amigos. ¿Por qué conmemoramos cada año en esta fecha la Noche de los Cristales Rotos?
¿Qué evocamos y qué recordamos año tras año? ¿Qué nos reúne y qué nos convoca a repetir frases trilladas como nunca más y a hurgar en nuestras conciencias en busca de consuelo ante hechos consumados? ¿Será acaso nuestra propia humanidad, aquella de la que los nazis procuraron despojar a la población judía y a todos aquellos no merecedores de pertenecer a la raza pura que pregonaban, primero con campañas de propaganda y medidas de segregación de la sociedad, luego con leyes que les prohibían desempeñar numerosos oficios y cargos, acceso a la educación y a la cultura, prohibiciones de residencia, confiscación de bienes y un largo etcétera, para llegar finalmente a la violencia, cuyo símbolo infame es la Noche de los Cristales Rotos, pogrom meticulosamente programado y planificado, ejecutado por las fuerzas de choque del régimen nazi, que causaron la destrucción de docenas de sinagogas, miles de negocios judíos, casi un centenar de muertos, miles de heridos y más de 30.000 deportados a campos de concentración, y cuyo pretexto fue el asesinato del tercer secretario de la Embajada Alemana en París a manos de un joven judío ante la impotencia precisamente de las leyes raciales antijudías. Todo lo cual marcó un punto de inflexión en el tratamiento del llamado problema judío por los nazis. Una política planificada de deshumanización alimentada por un aparato estatal cuyo objetivo era reducir a los judíos a una condición inferior a la de animales rastreros y peligrosos que debían ser extirpados de la sociedad, logrando precisamente que la indiferencia general ayudara a lograr su cometido, cuyo clímax fue la Shoah, la eliminación física y sistemática de 6 millones de seres humanos por su sola condición de judíos, así como de otras minorías, personas discapacitadas y enemigos ideológicos del régimen nazi. Los discursos de odio, de intolerancia, de extremismos que no aceptan más verdades que las suyas propias, la imposibilidad cada vez mayor de diálogos que lleven a algún tipo de consenso, posiciones irreconciliables que condenan y alejan en lugar de buscar puntos en común y acercar, todos estos fenómenos que vivimos cada vez con mayor intensidad, manifestados por grupos inicialmente minoritarios e inclusive por gobiernos y regímenes autoritarios, ayudados e impulsados por las redes sociales, son parte de una cotidianidad a la que pareciera que nos estamos acostumbrando, normalizando conductas de tal manera que la indiferencia está causando que volvamos a temer, y con razón, una vuelta a situaciones que creíamos ya superadas. Una nueva noche de los cristales rotos a la luz de los discursos de odio e intolerancia es perfectamente factible una vez más. ¿Qué podemos hacer todos aquellos, que no dudo somos una gran mayoría, que creemos en los valores en los que fuimos criados y que como seres humanos nos destacan y diferencian de otros seres? ¿Qué podemos ofrecer a este mundo para mejorarlo? El precepto judío de Tikkun Olam, que significa reparar el mundo, nos da muchas respuestas que nos obligan a pasar a la acción y no ser indiferentes. Y una de las claves es precisamente la educación, a todos los niveles. Como lo dijo Primo Levi, conocer es necesario. Conocernos a nosotros en primera instancia, nuestros valores, nuestra historia, nuestras creencias y nuestra identidad. Saber reconocernos en la diversidad y en las diferencias, creyendo firmemente que todo eso nos enriquece. En B'nai B'rith creemos que educar en esos valores es fundamental. El respeto al prójimo, el enriquecimiento de las relaciones que busquen los puntos en común, los que nos unan, para hacer de este un mundo mejor. Y entendiendo, entre otras cosas, que si no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetirla. La imperiosa necesidad en el pueblo judío de recordar y preservar la memoria histórica nos ayuda y nos obliga a no cometer los mismos errores, a buscar formas alternas y mejores de relacionarnos, a acercarnos como seres humanos y a comprender finalmente que compartimos un mundo para construir y no para destruir. En B'nai B'rith nos da especial orgullo poder dar a la educación un papel primordial. Durante más de 12 años,
hemos llevado a cabo en colaboración y con el apoyo del Ministerio de Educación Pública el programa llamado Derechos Humanos, Shoah y Genocidios Recientes, cuyo objetivo ha sido la capacitación de docentes en las diversas materias de estudios sociales, español, educación cívica y más recientemente de diseño gráfico, para dotarlos de mayores conocimientos y experiencias en temas tan trascendentales que puedan llegar hasta las aulas. Merece en esta labor una mención especial la colaboración estrecha con el Departamento de Vida Estudiantil del Ministerio en dos proyectos. El primero, el Concurso Nacional de Afiches, que se viene desarrollando desde hace 4 años y cuyo tema central son los derechos humanos y la Shoah, una muestra de los cuales tenemos exhibida a las afueras de este recinto. Igualmente, el proyecto Ruta de Museos, que busca dar a conocer diferentes manifestaciones culturales y de todo tipo a los niños, del cual nuestro museo comunitario es parte activa con mucho orgullo. Esta noche les traemos algo que nos reconcilia precisamente con nuestra humanidad, con el precepto de Tikkun Olam y con la necesidad vital de vencer esa indiferencia que muchas veces es más cómoda adoptar, pero que en el caso del dúo Meta es un ejemplo y un orgullo que trasciende religión, creencias, ideologías y posiciones políticas, y que pretende acercarnos y sensibilizarnos aún más a nuestra condición humana, el poder rescatar al ser humano de las fauces de la propia tragedia, el poder encontrar su humanidad a pesar de la desgracia, la desesperanza y el sufrimiento, el poder de dar voz a aquellas almas silenciadas que buscaron dignificar la condición humana a través de su arte. El sufrimiento de los judíos en la Shoah, que bajo el régimen nazi se refleja en la música y en expresión musical de los judíos en Europa, que les permitió expresar su humanidad bajo condiciones inhumanas, escapar de la realidad, expresar sus anhelos de libertad y encontrar consuelo y esperanza. Muchas gracias.
Soy la voz de los que ya no están, de los que ya no pueden contarlo. Soy la voz que fue arrebatada. ¿Pero por qué? ¿Qué hago yo hoy aquí hablándoles a ustedes? ¿Quiénes son el dúo Meta? ¿Quiénes son Rocío y Jorge? Hace más de 12 años que nos embarcamos en este viaje de investigación, memoria histórica, conciencia social y música. Siempre hemos sido guiados por nuestro hermano mayor, historiador especialista en la Segunda Guerra Mundial. Pero no fue hasta los 16 años cuando yo realmente me di cuenta lo que quería ser en la vida. Mi hermano Jorge estudiaba piano en el Conservatorio de Cracovia, en Polonia, y allí fui a hacerle una visita. Desde luego, una opción obligada que teníamos que hacer era visitar Auschwitz-Birkenau. Recuerdo muy bien esa primera visita a ese campo de exterminio. Mi vida cambió para siempre desde ese instante. No era capaz de asimilar lo que mis ojos habían visto ese día en aquel lugar. Mi cabeza empezó a formularse un montón de preguntas a las que quise dar respuesta. Hoy me presento ante ustedes graduada de mi tesis doctoral. Soy doctora en investigación de la música en la Shoah y con mucho gusto, mucho esfuerzo, admiración y respeto les voy a presentar a continuación parte de dicha investigación. Debemos remontarnos años atrás. Hitler asciende al poder. Hitler asciende al poder en el año 1933. A partir de entonces se empiezan a llevar a cabo medidas de odio, de discriminación. Sin duda, se crea uno de los peores lugares creados por el ser humano, un campo de concentración. En el propio año 1933, el campo de Dachau, ubicado a pocos kilómetros de Múnich. Es el campo que servirá de modelo y de extensión para los campos creados a partir de 1937 en el resto de Europa. Más de 70 campos de concentración y otros campos de concentración y exterminio. Esto sería la propaganda que cubriría las calles, las escuelas, los lugares públicos. Como pueden ver, todo comienza con una propaganda, con una estrategia. Sin duda estas imágenes dejan bien claro a qué me refiero. Si avanzamos pocos años, de 1933, el 15 de septiembre de 1935, se crean las tristemente famosas leyes de Nuremberg, en la cual los judíos se quedan sin ningún tipo de derecho. No tienen derecho al voto, no pueden trabajar para el gobierno, ni siquiera pueden poner el nombre que ellos quieran a sus propios hijos. Los pasaportes quedan sellados con la J de judío. Son repudiados, señalados y perseguidos. ¿Y qué pasa con la música? A esto no escapa el arte, no escapa la cultura, no escapa la música, no escapa mi violín. El partido nazi utiliza la música para unir a la gente ante un mismo sentimiento. Utiliza la música en los eventos públicos, en las reuniones privadas, en los mítines del partido. La intención es agrupar a la gente ante un mismo sentimiento, enaltecer el espíritu y extender por toda Europa el ideal de supremacía aria. Para ello, se crea la Cámara de Cultura del Tercer Reich, para el control absoluto
de la cultura y la música, en especial la música, se crea la Cámara, el Consejo de Música del Tercer Reich. Toda música creada por judíos extranjeros queda completamente prohibida. El jazz, el swing, la música extranjera queda bajo control del Consejo de Música del Tercer Reich, cuyo primer director le pueden ver en pantalla, el director, músico y compositor Richard Strauss, el cual le está dando la mano al ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels. Esta Cámara de Cultura y este Consejo de Música fueron los encargados de perseguir, señalar, estigmatizar y eliminar completamente del panorama cultural a todo músico, judío en especial, pero cualquier persona que no se ajustase a los regímenes, el régimen nacionalsocialista. En esta fotografía que pueden ver a continuación se muestra la propaganda creada por este Consejo de Cultura. Creo que hacen falta pocas palabras para describir esta imagen. Queda bien claro a lo que me refiero. Esta música que está sonando en este preciso instante estaría completamente prohibida. Cuando hablábamos con uno de nuestros queridos sobrevivientes, Isaac Reba, que por desgracia nos dejó hace unos años, nos decía que el Holocausto, la Shoah, no comenzó con la creación de campos de concentración, ni mucho menos con una cámara de gas. Comenzó señalando, odiando. Ese fue el leitmotiv del nazismo, el odio, la deshumanización, un régimen que poco a poco y sin freno alguno fue destruyendo la vida de millones de personas. Hoy conmemoramos Kristallnacht, o la noche de los cristales rotos. Fue la noche del 9 al 10 de noviembre del año 1938. Fue el ataque de los grupos de paramilitares nazis a cientos de sinagogas, negocios de judíos, hogares de judíos. Cientos de ellos fueron asesinados, otros llevados al campo de concentración de Dachau, el que le comentaba al principio, el primero creado en Alemania. Por desgracia, esto era solo la antesala de todo lo que iba a venir en los próximos años. Siguiendo con este terrible recorrido, nos encontramos con los guetos. Los nazis consideraban la creación de los guetos una medida necesaria para controlar y segregar a la población judía. Hoy quiero hablarles de dos de ellos. Para mí sería imposible hablar de todos en el día de hoy, en el rato que vamos a compartir, puesto que se crearon más de 400 guetos en toda Europa. Hoy quiero hablarles del gueto de Terezín y del gueto de Varsovia. El que ven en pantalla pertenece al gueto de Varsovia. Se creó en el año 1940. Según los datos recogidos de noviembre de ese mismo año, llegaron a estar prisioneras hasta 400.000 personas dentro de esos terribles muros. La música fue una parte realmente importante en este gueto. Llegó a haber orquesta, grupos de cámara, coros, teatros dentro de este gueto. Estuvieron prisioneros hasta 80 antiguos miembros de la Filarmónica de Varsovia. La vida musical allí fue de grandes extremos. Según nos relataba, según pudimos leer los relatos del famoso pianista Władysław Szpilman, que rápidamente le reconocerán
porque su historia quedó inmortalizada en la famosa película del director Roman Polanski, titulada El pianista. Él sobrevivió al gueto de Varsovia por muchos factores, pero entre otros, y hoy destacamos, el tocar el piano frente a un oficial nazi. Él relataba las historias relacionadas con la música dentro de este gueto de Varsovia. Él tocaba el piano en la famosa calle del gueto conocida como la calle Leszno, una calle donde la música, como les digo, era de extremos. Él tocaba en uno de los famosos cafés donde los jerarcas nazis iban a disfrutar de maravillosos conciertos mientras comían suculentas comidas y bebían todo lo que querían. Él tocaba su piano para ganar dinero, para mantener a su familia y a él. Tristemente, cuando salía de ese café donde la abundancia de comida y bebida para los nazis y familiares de ellos era lo normal, cuando salía de esa calle se encontraba la triste realidad donde la música se hacía de forma callejera. Mendigos cantaban o tocaban instrumentos para ganarse algunas monedas. Canciones como las que van a escuchar a continuación se interpretó en este gueto. Hemos podido rescatar un fragmento musical que se cantó en este gueto, sobre todo por miembros religiosos. Según la información que hemos podido obtener, la siguiente canción se cantaba mucho, la cantaban los miembros religiosos dentro del orfanato del gueto de Varsovia. Van a poder escuchar la siguiente canción en homenaje a todas esas víctimas, que se titula Si no tengo fe. Era una manera de dar esperanza, de dar luz sobre esta terrible situación vivida. Deseo que les guste. La música cumplió muchas funciones. Desde luego, tuvo una cara muy buena, porque ayudó a dar esperanza, a dar fe,
a intentar olvidar por algunos instantes dónde se encontraba cada uno. Por desgracia tuvo una cara no demasiado buena. Otra de las funciones que cumplió la música dentro del gueto de Varsovia era la de diversión para los soldados nazis que disfrutaban de las torturas mientras seleccionaban a personas de diferente estatura, condición física, para que bailasen entre ellos al ritmo de la música, un ritmo que era marcado a través de los golpes. Es impensable que esto pudiera ocurrir, pero así fue. Por eso hoy estamos aquí para brindar homenaje y memoria a las víctimas, y es por ello que va a ser un honor personal presentar el encendido de velas en memoria de algunos músicos de los cuales hemos podido recuperar su historia en estas investigaciones durante todos estos años y que les queremos presentar en el día de hoy. La primera persona a la que les quiero presentar estuvo dentro del gueto de Varsovia, prisionera. Ella es Diana Blumenfeld, nació en Varsovia en el año 1906. Fue una de las intérpretes más talentosas y queridas dentro de este gueto. Tenía una voz impresionante. Muchos músicos compusieron especialmente para ella. Ella fue encerrada en el gueto de Varsovia con su esposo, varios familiares y muchos amigos que se encontraban en su misma situación. Allí continuó cantando. Ella y su marido consiguieron escapar del gueto de Varsovia. Siguió cantando hasta el final de su vida y se dedicó al final de la guerra a cantar por los campos de refugiados en Alemania para los sobrevivientes. Dedicó toda su vida a la música. Hoy, en su memoria y con el encendido de esta vela, vamos a interpretar la siguiente canción que va muy unida a ella. Un joven poeta judío escribió una letra en yiddish, el idioma hablado por los judíos askenazis de Europa, y él, para escribir esta letra, se inspiró en las noticias que le llegaban sobre el levantamiento del gueto de Varsovia el 19 de abril de 1943. Él escribió esta canción basándose en una melodía rusa de otro prisionero, Dmitri Pokras, y Hirsch Glick escribió esta letra como rebelión, como esperanza, por dar un poco de luz. Se convirtió en un himno para los partisanos de la resistencia judía contra el nazismo. A pesar de la dureza donde lo escribió, porque lo escribió dentro del gueto de Vilna, él habla de un canto a la esperanza. Su bellísima letra habla de eso. Tristemente, el autor no conoció la fama que adquirió su composición, porque escapó del gueto de Vilna en el año 1944, pero no se volvieron a tener noticias de Hirsch Glick. Lo más normal es que fuese apresado y asesinado por los nazis. Tocamos Sag nicht kein Mal, nunca digas que esta senda es el final, en memoria de Diana Blumenfeld y con la primera vela encendida.
no puedo dejar de mencionar Terezín, para algunos considerado como gueto y otros como campo modelo. Cuando recorres ese lugar, miles de sensaciones te invaden. Este gueto o campo se creó con la intención de mostrar al exterior, de forma propagandística creada por los nazis, que era el lugar idóneo donde los judíos debían vivir. Quiero mostrarles a continuación unas imágenes que, con la ayuda de estos maravillosos técnicos que tenemos hoy, vamos a proyectar. Son unas imágenes originales de una película. Pronto se irá ajustando la imagen, no se preocupen, debido a que son del año 1943. Son unas imágenes de una película documental que se creó dentro del propio Terezín. Esta película se tituló El Führer le regala una ciudad a los judíos, y allí mostraba, como pueden ver, que los judíos vivían en unas condiciones excelentes. Estaban disfrutando de un concierto, eso sí es real, la orquesta tocaba. Están disfrutando de un encuentro entre todos ellos, aparentemente están bien vestidos. Claro, se seleccionó a las personas que prácticamente acababan de llegar, que no llevaban mucho tiempo porque las enfermedades, el hambre, eran el día a día dentro de este gueto. Para este documental, para este film, se pintaron los muros del gueto, se crearon jardines, se llevó a cabo una labor impresionante de decoración, de propaganda y de publicidad. Tal es así que en el año 1944 el gueto de Terezín recibe la visita de la Cruz Roja danesa y la Cruz Roja Internacional. Y es en esa visita, precisamente, cuando se les hace un homenaje con un concierto, con música. Se ofrece un concierto en el que se interpreta el Requiem del compositor Verdi y una ópera infantil compuesta por un prisionero del propio Terezín, Hans Krasa, que compuso una ópera infantil titulada Brundívar. ¿Podemos volver a las diapositivas, por favor? Cuando puedan, gracias. Compuso una obra titulada Brundívar, y esa ópera infantil fue interpretada hasta 55 veces dentro del propio gueto. Ella, la persona que aparece en pantalla, es Dagmar Lieblova, sobreviviente del gueto de Terezín y del campo de exterminio de Auschwitz, y además de ello, una de las niñas del coro de Terezín que cantó la ópera que les puedo comentar. Ella nos dijo que durante el corto periodo de tiempo que duraba Brundívar, ella era niña, se sentía niña, realmente lo que era, pero lo que los nazis querían arrebatarle. Gracias a la música, ella olvidaba el lugar donde estaba y disfrutaba cantando. Incluso ella vino a España hace unos años y pudo asistir a una representación de la ópera Terezín, y ella participó en uno de los ensayos casi, 70 años después. Todas estas historias nos la contó Dagmar Lieblova, por la cual vamos a encender la siguiente vela. La siguiente vela va por Dagmar Lieblova y vamos a interpretar la música de Rudolf Karel, músico, compositor y prisionero también, por desgracia, del gueto de Terezín. Él murió en Terezín en el año 45 debido a las condiciones físicas de salud
que tenía por las malas condiciones de vida en las que allí estaba. En memoria de Dagmar Lieblová y con la música de Rudolf Karel, compuesta en el propio Teresín, encendemos la siguiente vela en su memoria. Tocamos la Marcha de los Prisioneros, compuesta por Rudolf Karel en el propio Teresín, y encendemos la siguiente vela. Muchas gracias. La persona que ven en pantalla se llama David Beigelman. Va a ser nuestra próxima vela. Él era violinista, músico y compositor. David Beigelman compuso la canción que van a poder escuchar a continuación cuando estaba encerrado en el gueto de Łódź. Él fue enviado a Auschwitz y allí fue asesinado, no sin dejar antes esta maravillosa composición titulada Ahora cierra tus pequeños ojos. En memoria de David Beigelman encendemos la siguiente vela.
tenemos que trasladarnos a Auschwitz. No se puede hablar del Holocausto, de la Shoah, sin mencionar el campo de exterminio de Auschwitz, el mayor creado por la Alemania nazi en Europa, donde fueron asesinadas más de 1.300.000 personas. ¿Qué función tenía la música en Auschwitz? ¿Se acuerdan de esta fotografía? Se las he mencionado. Es una fotografía de una orquesta. Es una fotografía del año 1941 y es la fotografía en la que yo me fijé nada más entrar la primera vez que fui al campo de Auschwitz-Birkenau. Ahí es donde empezó mi cabeza a formularse muchas preguntas y a dar respuesta de por qué música en un campo de exterminio, qué función tenía una orquesta allí. Les quiero explicar un poquito. El 30 de abril de 1941 la orquesta estaba formada tan solo por 30 músicos. A medida que fueron aumentando las deportaciones, tan solo un año después se llegó al número de 120 músicos, con distintas nacionalidades: 120 polacos, 12 checos, 7 rusos, 2 alemanes y un rumano. ¿Qué pasaba con los judíos? Hasta los propios judíos dentro de Auschwitz no fueron admitidos en esta orquesta de Auschwitz principal, del campo principal, Auschwitz I, hasta noviembre de 1944, pocos meses antes de la liberación de Auschwitz. La admisión de la orquesta era muy rigurosa. Su administración estaba en el bloque 24, lo pueden ver en pantalla. Actualmente son los archivos del campo donde hemos podido estar investigando durante largas temporadas para ofrecerles hoy, con todo rigor, las investigaciones que les estamos comentando. La orquesta tocaba siempre fuera, en la puerta del campo principal, donde se puede leer la famosa frase «El trabajo os hará libres». Otra forma más de propaganda, de agresión hacia los judíos y hacia los prisioneros que estaban allí. Pues en esta puerta, cerca de esta puerta, tocaba siempre esta orquesta. Y era curioso porque tocaban allí siempre que la temperatura no bajase de 7 grados bajo cero. Esto se hacía para conservar los instrumentos. No se piensen que era por ayudar a los músicos o ayudar a los prisioneros. Nada de eso. Era por el mantenimiento de los instrumentos que la orquesta tocaba. Cuando esta temperatura bajaba de 7 grados bajo cero, acudían al bloque 24, el que siguen viendo en pantalla, y allí tocaban con las ventanas abiertas. ¿Y qué era lo que hacía la orquesta? La orquesta tocaba marchas militares, normalmente marchas militares francesas. ¿Por qué? Porque eran las más rápidas. Esto favorecía el registro, la cuenta de los prisioneros que salían y entraban a realizar los trabajos forzados fuera del campo principal. Miembros de la orquesta recuerdan la difícil situación que era tocar cuando salían los prisioneros, pero más aún cuando regresaban de esas numerosas horas de trabajos forzados, normalmente con compañeros completamente exhaustos, cargando de otros compañeros que venían en muchas peores condiciones. ¿Qué hacía la orquesta? ¿Qué hacía nuestra orquesta? Intentaba rebajar el ritmo de la música para que ese paso, cuando iban en líneas de 5, fuese más lento y así no hubiese ningún error que les suponiera unos duros castigos y en la mayoría de casos la muerte. La orquesta tenía muchas funciones. La principal, la que les he comentado, tocar marchas militares y música en la salida y entrada de los prisioneros cuando iban a hacer los trabajos forzados fuera del campo. La siguiente era estar a disposición de los nazis a cualquier hora del día o de la noche. Hay un superviviente, Simon Lax, violinista de la orquesta, que recuerda
como los nazis le decían que estaban cansados de su trabajo y que querían escuchar música. Ahí, a las 4 de la mañana, tenían que estar los músicos para brindarles la música que los nazis quisieran. Otra de las funciones que tenía la orquesta eran los conciertos de los domingos para los jerarcas nazis, las posiciones más altas y sus familias, que acudían a Auschwitz a escuchar los maravillosos conciertos que se interpretaban. Aquí pueden ver una fotografía, entiendan que la calidad es del año 1943, en la que se puede ver a la orquesta con un uniforme blanco. Sabemos que es esta orquesta y es el concierto de los domingos porque vestían un traje completamente blanco. No tenían que llevar el uniforme a rayas y así ofrecían una imagen mucho más cuidada. Insisto, propaganda, de nuevo, para utilizar la música como reclamo. La orquesta también y los músicos hacían música de forma clandestina, de forma que les ayudase a escapar de ese terror que se vivía en la orquesta cuando el lugar donde tenían que tocar era en este pasillo que pueden ver en pantalla al final, a la izquierda. Ahí se posicionaba la orquesta y en ese lugar donde interpretaban esos maravillosos conciertos tenían a su derecha a su izquierda, la casa del comandante Rudolf Hess, el comandante del campo, y a su derecha tenían las cámaras de gas y los crematorios. Imagínense la difícil situación que era tocar en aquel lugar. Pese a ello, los músicos recuerdan cómo la música les hacía escapar de ese terrible horror, de ese lugar que nunca tendría que haber existido. La siguiente persona que quiero presentarles es Adam Shibon. Le ven en pantalla. Él fue músico, trompetista, miembro de la orquesta que les he podido presentar hace un momento. Él perteneció al movimiento de resistencia clandestino llamado Armia Krajova. Fue el movimiento de resistencia que luchó contra el fascismo, proporcionó inteligencia militar y fue el responsable de salvar miles de vidas judías, más que ninguna otra organización durante la Segunda Guerra Mundial. Adam fue apresado, capturado por ayudar a judíos y fue enviado a Auschwitz. Allí se le tomó el registro de la profesión. Previa a ese registro, a Adam Shibon se le proporcionó una paliza que su nieto nos contaba, los terribles hechos a los que se tuvo que enfrentar por ayudar a salvar otras vidas. Como se enteraron de que su profesión era músico y más aún trompetista, lo que le hicieron fue destrozarle la mandíbula, saltarle en el pecho con el fin de lesionarle todas las costillas y que no pudiera soplar en su trompeta. Fue enviado a Auschwitz. Allí fue reconocido, gracias a Dios, por un antiguo compañero suyo de la orquesta antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Él le dijo, haz lo que puedas e intenta tocar algunas notas, saca la fuerza de donde puedas e interpreta algo. ¿Por qué? Porque pertenecer a la orquesta suponía como mínimo una oportunidad más de supervivencia, de vida. Así lo hizo. Adam Shibon sobrevivió a Auschwitz, dedicó su vida a la música, a enseñar a jóvenes. Su nieto recuerda la bondad de su abuelo, tal era que regaló su trompeta que le acompañó en todo este proceso a un alumno pequeñito suyo que no tenía casi recursos y le regaló su trompeta. En memoria de Adam vamos a encender la siguiente vela y vamos a tocar la marcha de los prisioneros, una obra compuesta por mi hermano Jorge, inspirada en el grupo Armia Krajova, inspirada en la historia de Adam Shibon e inspirada en una marcha que hemos podido
recopilar del archivo que escribió un prisionero de Auschwitz, Henrik Kroll. En la memoria de Adam Shimon encendemos la siguiente vela y tocamos la marcha de los prisioneros de Jorge Cabello. Si pensamos en las orquestas que hubo dentro de este terrible lugar, no podemos dejar de mencionar Birkenau y la Orquesta de Mujeres de Birkenau. Fue la única agrupación formada exclusivamente por mujeres dentro de todo el régimen nazi. Estuvo dentro de un campo de exterminio. La Orquesta de Mujeres de Birkenau estuvo dirigida por primera vez por una prisionera que se llamaba Sofia Tchaikovská y fue una de las mujeres que arrojó más luz frente a las barbaries que se cometían en Birkenau. Ella dirigió la orquesta, como les cuento, pero la mejor labor que hizo fue admitir en esta orquesta a mujeres que, a pesar que sabía que no tenían grandes nociones musicales, sabía que eso les supondría una oportunidad de supervivencia. Muchas mujeres se salvaron gracias a Sofia. La mayoría la recuerdan con un cariño y una ternura gracias a ella, gracias a las acciones de Sofia, porque Sofia arriesgó su vida, su supervivencia, por defender la vida de otras mujeres, por luchar de alguna forma dentro de lo que ella era capaz para cambiar un poquito las cosas. En su memoria vamos a encender la siguiente vela, en la memoria de Sofia Tchaikovská, y vamos a interpretar una canción que se titula Campo de Mujeres, que fue interpretada dentro de Birkenau, una melodía de folclore ruso a la que se le escribió una letra. Esta letra fue escrita por una prisionera de Birkenau, en la que contaba la vía dolorosa por la que pasaban las prisioneras al llegar al campo de Birkenau. Y es curioso porque la melodía, ahora la van a poder escuchar, es sumamente dulce. Sin embargo, las palabras son terribles. Es la combinación
es la mejor expresión para definir Birkenau. Era el horror, los gritos, la cámara de gas, las enfermedades, lo que habla Jadwiga Leszczyńska en esta letra, frente a la esperanza, la luz y el poder que daba la música frente a estas situaciones. En memoria de Sofia Tchaikovská, encendemos la siguiente vela tocando Frauenlager, Campo de Mujeres. La música, como hemos podido explicarles, tuvo muchas funciones. A nosotros nos gusta especialmente una canción que dio esperanza. Fue interpretada en Auschwitz y fue una melodía tomada también de una canción de preguerra, un tango de preguerra, al que se le escribió letra dentro del propio Auschwitz y fue conocido hasta el día de hoy como el tango de Auschwitz. Es curioso porque muchos sobrevivientes que hemos podido conocer coinciden que esta canción era vida, era esperanza, y cuando simplemente la escuchaban a la lejanía o cuando se hacían pequeños conciertos clandestinos, les hacía volar, les hacía huir de aquel terror. Con mucho gusto les presentamos Tango de Auschwitz.
encendemos la sexta y última vela en memoria de todas las víctimas para que estos hechos no vuelvan a repetirse, para no olvidar nunca a esas voces silenciadas. Para ello pido a la excelentísima primera dama, señora Signe Seikate, que se aproxime al escenario para encender la siguiente vela. Les invito a guardar silencio y a reflexionar. Les pedimos, por favor, que se pongan de pie y nos acompañen encendiendo las luces de sus celulares como símbolo de vida, de continuidad y de esperanza, en memoria de todas y cada una de las víctimas de la Shoah. Ojalá esa luz nos ilumine a todos. Pueden sentarse, muchas gracias. Tocamos la última obra de este acto de conmemoración, de memoria. Tocamos Kristallnacht, una obra inspirada y compuesta especialmente por Jorge Cabello para el día de hoy como estreno mundial. Ojalá algún día la música consiga unirnos a todos. Ojalá algún día se acabe el odio y tengamos un mundo más humano, más justo. Que la música siempre nos una y nos enseñe cómo podemos cambiar el mundo con simples gestos. Y recordar siempre, porque sin memoria no hay historia. Muchas gracias. Nos despedimos con Kristallnacht.
Muchas gracias a todos por su asistencia, la presencia de cada uno de ustedes esta noche es sumamente valorada por B'nai Brit. Tenemos un especialísimo agradecimiento para Rocío y Jorge Cabello del dúo Meta. El trabajo que ustedes hacen es invaluable porque usan la enseñanza de la historia para que hoy y mañana las nuevas generaciones dejen atrás el odio y practiquen la tolerancia y la paz como forma de vida. Eso nos trae esperanza de que viviremos como humanidad en un mundo mejor y que nunca jamás ningún pueblo sufra de discriminación ni intento de exterminio. Con la intención de continuar con la difusión de este valiosísimo mensaje, los que quieran pueden adquirir el CD del dúo Meta a la salida de la sinagoga. Nuevamente, muchísimas gracias.